Bueno, buenos días para todos. Espero que anden todos bien. Y bueno, les invito a abrir la Biblia allí en Romanos capítulo 9. Y bueno, nosotros nos relacionamos muy bien, o bastante bien, con los atributos de Dios que nos hablan de su amor, su gracia, su bondad, su compasión. Pero quizás no es tan fácil para el hombre natural, pecador, considerar a Dios como el soberano, como aquel que realmente tiene la autoridad, el que determina las cosas y hace según su voluntad, y como reconoció en su momento Nabucodonosor, nadie puede plantársele enfrente y decirle ¿qué haces? Nadie puede detenerlo e interrogarlo y cuestionarlo. Eso porque, bueno, al ser humano caído le cuesta eso. Y a nosotros, somos hijos de Dios redimidos, también tenemos nuestra carne y, bueno, nos puede llegar a costar. Y ese es un poco la presentación y el tema de lo que se va a hablar a continuación en Romanos capítulo 9. Vamos a estar viendo desde el versículo 6 al 24. Y tengamos la lectura y después comentamos. Dice así, Romanos 9, 6 al 24. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal cual está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero de derecho sobre el vaso de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria? Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón y que la esté aplicando y dándola a entender y haciendo la obra que tu palabra quiere hacer y debe hacer en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos ser transformados de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento para que podamos experimentar, como dice también tu palabra, tu buena voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor recibe tú toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje, esto integra una sección bastante larga
del capítulo 9 hasta el capítulo 11, en donde el apóstol Pablo comienza una disertación particular con respecto a lo que es Israel. Y ya lo veíamos el domingo pasado, como el apóstol Pablo, como un judío más, veía a los coterráneos o de su misma nación, Israel, el endurecimiento en la mayor parte de ellos. Y decía que si fuera posible, dice el versículo 3, desearía yo mismo ser anatema, es decir, él mismo ser condenado, si fuera eso posible, con tal de que el pueblo de Israel fuera salvado. Que no era posible esto, pero era el sentimiento de su corazón. Y entonces, desde el capítulo 9 hasta el 11, va a estar tratando el tema de cómo puede ser de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo aquel a quien Dios había dicho, ustedes me serán un especial tesoro, le hayan rechazado. Y como estaba escrito, o sea, yo levantaré, le decía a Moisés, un profeta de en medio de ustedes, tal cual Moisés, y dice que aquel al que no escuchare a aquel profeta que iba a ser levantado, ese será desarraigado del pueblo. Y así pasó entonces con todo Israel, con la mayoría de Israel, no con todos, porque el mismo apóstol Pablo después él dice que él mismo era judío y era creyente, y hubo muchos judíos que sí lo recibieron, pero tal como pasó aquel entonces, y ya se veía aquí, y al día de hoy también es así, la mayoría de Israel no creen en Jesús, la rechazaron. Todavía esperan al Mesías, vanamente, porque el Mesías ya vino. Y entonces, ante esto pueden surgir algunas preguntas, ¿no? ¿Fracasó Dios en su propósito? Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. ¿Cómo puede ser entonces que el Dios del universo, omnisciente, sabio y todopoderoso, falle? Porque si era su propósito y le rechazaron, entonces ¿qué pasó? ¿Dios fracasó? ¿Los judíos fueron desechados definitivamente como el pueblo de Dios? Es decir, Dios ya no tiene más nada que ver ni que hacer con los judíos, con el pueblo de Dios. ¿Fueron todos desarraigados por haber rechazado al Mesías, aquel profeta? Y quizás siendo más todavía, ¿puede la decisión del hombre frustrar el propósito de Dios? Porque Dios le dio a los hombres, especialmente a Adán y Eva, los que tenían completa y plena libertad de elección, la capacidad de elegir, lo que llamamos nosotros el libre albedrío, la capacidad de elegir, obedecer a Dios o desobedecer. Y así esa capacidad también la tenemos nosotros, aunque, como digo, ellos tenían esa plena libertad porque no estaban sujetos al pecado, Adán y Eva, antes de la caída. Pero después de la caída, todos nosotros somos constituidos, por esa misma caída, pecadores. Y pecamos porque somos pecadores. Y por lo tanto somos esclavos del pecado. Es decir, no tenemos una plena libertad de elección porque estamos contaminados por el pecado. Pero aún así, decidimos. Entonces, ¿cuál es el concepto de elección? ¿Para qué nos sirve y para qué no? ¿Y qué es lo que podemos sacar de aquí? Bien, comencemos entonces. Dice el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado. Con respecto a esto, bueno, Israel era el pueblo de Dios, el Mesías vino, lo rechazaron. ¿Qué pasó con Israel? ¿Falló entonces? No es que falló, sino que, por un lado, el primer argumento que plantea el apóstol Pablo es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Es decir, en primer lugar, de Israel, dice que de Abraham, ¿no? Dice de Abraham no tuvo solamente a Isaac como su descendiente, como estamos viendo en el libro de Génesis, sino que primero tuvo a Ismael, después tuvo al hijo de la promesa, que fue Isaac, y después tuvo otros hijos, tuvo varios hijos de Cetura, después que falleciera. ¿Cómo?
No, de Cetura, que fue una concubina de Abraham. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que no todos los hijos de Abraham son los hijos de la promesa, sino solamente Isaac. Entonces, porque los judíos planteaban, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, ¿se acuerdan cómo le planteaban al Señor Jesús? Y le decían, nosotros somos hijos de Abraham, ese es el orgullo que tenemos. Como si eso significara algo. Como que solamente el nacer, tener una cierta genealogía, una sangre corriendo en las venas, ya diera todo. Y no es así. Porque lo importante es la fe, seguir los pasos de fe de Abraham, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Romanos capítulo 4. Y después también dice el otro argumento, el versículo 10, no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y ahí está hablando de Isaac y Rebeca que tuvieron a dos, Esaú y Jacob, los mellizos. Es decir, pero el primero, ustedes saben que en aquel entonces era muy importante el primogénito, aquel primero nacido. El que nacía primero tenía más derechos en cuanto a lo que es la cultura hebrea. Y el primero que nació fue Esaú. ¿Se acuerdan de aquella historia donde nació primero Esaú, que era como más rojo, y ahí quedó el nombre, y Jacob quedó agarrándolo, salió como agarrado como diciendo, no me ganes, pero salió primero Esaú y después salió Jacob, y ahí quedó. Y bueno, y entonces lo que se plantea aquí es que cuando Rebeca consultó a Dios y quiso saber, Dios le dijo ya en ese mismo momento, cuando estaban en la panza de su madre, es decir, no habían hecho ni bien ni mal, no había ningún motivo ningún mérito para preferir a uno por sobre el otro, le dijo, el mayor, o sea, Esaú, servirá al menor, o sea, a Jacob. Y eso significa que iba a ser como servidumbre, como esclavo. Y lo que se mantiene aquí es que Dios fue el que soberanamente, en primer lugar, eligió. Porque dice, el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y eso nos hace pensar también en el versículo de Pedro, que dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, ¿qué es presciencia? El conocimiento anticipado de las cosas que Dios tiene por ser Dios. Porque Dios conoce todas las cosas con anterioridad. Es decir, Dios ya sabía qué iba a pasar. Dios ya sabía quién iba a ser Jacob, Dios ya sabía quién iba a ser Esaú. Pero no es lo que está diciendo aquí, porque lo que está diciendo aquí plantea, Dios soberanamente eligió, más allá de las obras. Es decir, no según la meritocracia. Nosotros nos relacionamos bastante bien y tenemos como ese concepto alojado de justicia en los méritos. Así es en las empresas, por ejemplo, si alguien trabaja y se esfuerza mucho y merece como un pago, una recompensa, un bono extra o algo, porque se lo ganó, porque se lo merece, lo que es la meritocracia. Por los méritos, aquí está, usted se lo ganó. Pero no es lo que plantea acá. Acá no plantea eso. Aquí plantea que Dios es soberano y Dios elige más allá de los méritos humanos. Y esa es una prerrogativa que le corresponde a Dios por ser soberano. Y Dios dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eso Dios lo dijo antes que pasara, que pasara todo lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, crecieron los niños, los mellizos, los melli, como dice acá, y uno fue Esaú y fue cazador. Y él era hombre muy activo, iba y cazaba y conseguía, y su padre Isaac lo amaba porque él cazaba, traía, ciervos, traía lo que fuera de la casa de ahí del monte, y le preparaba unos ricos guisos. Entonces el padre Isaac, contento y copado con el hijo que era tan activo. Ahora, de Jacob no dice eso, dice que era varón quieto. Él era quieto, o sea que él le gustaba estar más bien. Yo no soy para salir ahí a cazar, eso. No,
Eso no es para mí, no es para mí. Le gustaba hacer guisos, por lo menos el guiso de lenteja le salía bien, le salía bien. Y entonces, otra cosa que vemos en Jacob, que era muy dado, no confiar en Dios, porque sin duda que le habían enseñado su abuelo Abraham, su padre Isaac, era el Dios de Abraham y Dios de Isaac en ese momento, pero él no confiaba tanto en Dios. Él confiaba en su propia astucia y capacidad de conseguir las cosas. Tampoco Esaú confiaba mucho en Dios, sino que en sí mismo, en lo que él podía hacer, en lo que podía cazar y obtener por sí mismo. Entonces, en un momento clave de la historia, llegó Esaú del campo y no había cazado nada, es decir, nada había salido, y tenía mucha hambre. Y entonces Jacob tenía así pronto ese guiso de lenteja que también le salía. Y entonces Esaú vio y dice, dame de tu guiso. Entonces el hermano, astuto, dice, véndeme tu primogenitura. Y lo que pensó para sí Esaú es, bueno, si me muero de hambre, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Dice, bueno, está bien, ¿me lo jurás? Sí, te lo juro, dame el guiso. Y lo comió y se fue. La palabra dice, así menospreció Esaú su primogenitura. Y después dice que ninguno sea profano como Esaú, que por una sola comida vianda vendió su primogenitura. Y eso le costó muy caro a Esaú, porque fue tildado y tachado de profano. Y a nosotros se nos dice que no seamos así. ¿Qué es un profano? Es aquel que no le da valor a lo que realmente tiene valor. Y por otro lado le da mucho valor a lo que no lo tiene, porque ¿se iba a morir de hambre Esaú? No se iba a morir de hambre, ¿no? O sea, iba a sobrevivir, seguro que iba a sobrevivir. Pero en ese momento, la primogenitura, ya está. Pero después le costó mucho dolor eso, y llanto y lágrimas. Ahora, uno dice, bueno, Esaú era un profano. ¿Jacob era mejor que él? No, en realidad no era mucho mejor que él. Y ahí dice, como está escrito, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ante esto, recuerdo que le preguntaban a Spurgeon, ¿qué piensa usted de esto? Y Spurgeon le responde, lo que a mí me sorprende es que Dios haya amado a Jacob. Porque Dios no tenía por qué amar ni tener compasión de Jacob. Es decir, esto nos llama a lo que ya vimos en el libro de Romanos, a que nadie puede jactarse delante de Dios, ¿no? Dice que todos nos hemos desviado, a una nos hemos corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Es decir, esta historia de Jacob y de Esaú también enaltece la misericordia y la gracia de Dios, porque Jacob no se merecía el ser amado. Jacob merecía ser aborrecido, al igual que Esaú, al igual que cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores y pecamos, y eso es abominable ante los ojos de Dios, nuestro pecado. Nosotros minimizamos las cosas y nos justificamos, pero delante de Dios el pecado es muy grave, muy serio. Y ninguno puede estar delante de un Dios santo y poderse poner de pie y reclamarle nada a ese Dios santo. No podemos reclamarle absolutamente nada a Dios, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, la cosa se dio así y cada uno hizo sus elecciones, Jacob y Esaú, y entonces se verificó, digamos, lo que Dios ya había dicho de antemano: el mayor servirá al menor. Ahora, cuando dice que Dios aborreció a Esaú, no está hablando de que Dios lo odió, sino que está hablando de que uno fue el preferido, que fue Jacob, y el que fue aborrecido en ese concepto es el no preferido. Eso significa el aborrecido, es el que no fue preferido, ¿sí? Y bueno, ninguno de nosotros tiene los méritos delante de Dios como para decir, yo hice cosas como para que tú, Dios, me prefieras.
Ninguno de nosotros puede plantarse a Dios y decirle eso así. Y es notable que Dios haya amado a Jacob y también a nosotros, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y sin embargo Dios nos amó y nos recogió y nos llamó a su gracia y gloria. Ahora, ¿por qué no hay injusticia en Dios? Porque dice, así lo plantea, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Acá hay una conversación con un interlocutor ficticio, que Pablo dice como un antagonista. Pero entonces hay injusticia en Dios. Y bueno, ¿por qué no hay injusticia en Dios? Y plantea el ejemplo del faraón, ¿sí? Del versículo 14, que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el ejemplo que se da es el de Faraón. Y conocemos la historia del Faraón, ¿verdad? Faraón, el rey de Egipto, en aquel entonces, tenía poder y autoridad sobre todo Egipto, el imperio más famoso y más grande, más poderoso de la época, y que tenía toda la nación de Israel allí bajo su poderío. Y eran esclavos de los egipcios. Entonces, siendo esclavo de los egipcios, Dios llama a Moisés para liberar a todo su pueblo y le explica lo que va a pasar. Y le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Para mostrar, como dice aquí, mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, versículo 17. Ahora, ¿quién era este Faraón? ¿Era acaso alguien, digamos, piadoso, que quería salvarse y que Dios lo endureció porque es malo, como a veces nosotros ante esto sentimos, porque como que nuestro sentimiento humano puede pensar así, pero entonces, ¿será que Dios? Y no era así, porque este rey de Egipto, Faraón, era completamente pagano. Ellos adoraban tenía todo un catálogo de dioses falsos, y ustedes los conocen, ¿no? Ra y todos esos, el dios del sol, el dios de acá, el dios de allá, el dios del Nilo, el dios de esto, el dios de lo otro. Y Dios iba a vengar y a humillar a cada uno de esos dioses falsos. No solamente esos, que todos los egipcios y Faraón adoraban esos dioses falsos, sino que también el mismo Faraón se hacía llamar un dios y recibía adoración como que él era un dios. Entonces, esto era Faraón y esto eran los egipcios. Y si ustedes leen, no tenemos tiempo para eso, pero si ustedes leen, después de que Dios le dice a Moisés lo que iba a hacer, que él iba a endurecer a Faraón y a mostrar su gloria, vemos que Moisés va y se apersona con el rey de Egipto, con Faraón, y le dice, bueno, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Dios para que yo deje ir a mi pueblo? ¿No? Y dice que, en primer lugar, el Faraón endureció su corazón. Es decir, él tomó su propia decisión de endurecerse. Y ahí pasaron las plagas, 1, 2, las 10 plagas que conocemos, ¿no? 1 plaga, 2 plagas, 3 plagas. Y después dice, porque Moisés volvía a ir a presentarse delante del Faraón y le volvía a decir lo mismo, dejaré a mi pueblo, y dice que Dios endureció al Faraón. Es decir, que el Faraón primero se endureció y luego Dios lo endureció. Y uno dice, bueno, según la presencia de Dios, es decir, Dios ya sabía lo que iba a elegir Faraón. Sí, Dios ya sabía lo que iba a elegir Faraón. Pero no es lo que se plantea aquí en este pasaje. En este pasaje se plantea que Dios es soberano y que Él decide y elige. Él elige. Y no hay injusticia en Dios por cómo Él construyó al mundo. Porque Dios hizo al mundo perfecto. Y como ya pensábamos, Adán y Eva estaban libres de pecado y podían elegir someterse obedecer a Dios o
elegir desobedecer a Dios y pecar y comer de ese fruto. Y ya sabemos lo que eligieron, pero Dios les dijo cómo era la cosa y les dio la libertad y ellos eligieron. Es decir, no es culpable Dios por eso. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eligieron libremente. Y eligieron a pesar de la advertencia de Dios. No hay injusticia en Dios porque Cristo murió por todos. Es decir, Dios no nos dejó desamparados con todo esto de la elección humana, sino que, como dice 1 de Juan 4:14, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, todo el mundo puede ser salvo por Jesús. Cristo es el Salvador del mundo. No hay injusticia en Dios porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. También no hay injusticia en Dios porque Él llama a todos al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y no hay injusticia en Dios porque todo aquel que cree puede ser salvo. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el llamado de los tiempos y las edades universal del Señor Jesús para con todos. Como también dice Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El llamado de Dios es universal y completo, no dependiendo de el que quiere ni el que corre, sino tan solo reconocer a Dios, arrepentirse de los pecados y creer en Cristo y mirar con fe, como cantábamos, y ser salvos hasta los últimos términos de la tierra. El pago en la cruz es el potencial de salvación para todos y cada uno de los hombres que vivieron, que vivirán y que viven. Para hacerlo efectivo es tan solo arrepentirse y creer. Ahora, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Nosotros solamente podemos reconocer este atributo de Dios, aceptarlo por la fe, de que Él es soberano, de que Él tiene autoridad y que nadie lo puede detener. Eso lo tuvo que reconocer ese rey pagano Nabucodonosor después de pasar por ese tiempo donde él fue humillado. ¿Se acuerdan? Se le había dicho, ¿no? Vas a ser humillado. Se presentó Daniel, le interpretó el sueño. Sin embargo, él, un año después de haber recibido ese consejo, humillate, miró la Babilonia y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Así inflando todo el pecho. Y en ese mismo momento fue juzgado y fue humillado. Y terminó comiendo pasto como las bestias. Hasta que reconoció que el Dios verdadero es el soberano, el rey de toda la tierra, y que no era él mismo, Nabucodonosor. Y él hace este reconocimiento. Nadie puede detenerlo ni decirle qué haces. Y nosotros tenemos que reconocer lo que él es y lo que nosotros somos. Versículo 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocho a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? En primer lugar, se dice, mide bien tus palabras. Sea que lo digas expresándolo verbalmente o en tu propio corazón. ¿Quién nos creemos que somos para poder juzgar a Dios? ¿Somos quienes somos capaces de juzgar a Dios? Hoy por hoy podemos ver en el mundo, buscar en internet, alguien que libremente levanta su puño al cielo y juzga a Dios y lo maldice y todo, y no pasa nada, aparentemente, ¿no? Pero eso no es porque Dios no exista ni porque Dios no lo vaya a juzgar, sino porque, como ya leímos,
quiere que todos se arrepientan. Él da el tiempo. Pero, aún así, las cosas no van a quedar así como así. Porque dice Judas 1:14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor en sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, todas esas cosas duras que los pecadores hablan contra Dios, bueno, están contabilizadas y van a tener que dar cuenta de eso. Entonces, ¿quiénes nos creemos que somos nosotros para poder juzgar al Creador? El Creador que creó al hombre perfecto y le dio elección y libertad. Elegí: amame y obedeceme, o bueno, desobedece y atende las consecuencias. Y en Adán y Eva todos desobedecimos. Ellos desobedecieron en el jardín de Edén y vos y yo desobedecemos todos los días, porque hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nos gusta hacer. Nuestro pecado elegimos y no lo que a Dios agrada. Entonces, y aún así, siendo así como somos, el Señor es el que paga los platos rotos, porque es Él, es Dios mismo el que pagó el precio de nuestro pecado. En la cruz del Calvario, Jesucristo mismo, Dios mismo, cargó con nuestros pecados en la cruz, por amor. Es decir, lo hace para que todo el mundo cierre la boca y nadie tenga nada para decir en su presencia. Solamente gracias y nada más. Nadie se puede jactar de nada delante de Él. Él es el Dios soberano. Él nos amó porque quiso. Pagó el precio en la cruz del Calvario en su Hijo Jesús por amor. Nadie puede jactarse de nada ni reclamarle nada a Dios. Y tenemos que reconocer que somos, como dice allí, nada más que barro. En la comparación, el ser humano, la humanidad, antes de la caída podía hacer algo mejor quizás que el barro. Pero ahora somos simple barro en manos del alfarero. Ese alfarero que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y así lo mostró a lo largo de toda la historia. Lo mostró con el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo, ¿quién era Saulo de Tarso? Era aquel que perseguía a la iglesia de Dios. Dice que asolaba a la iglesia y los obligaba a blasfemar a los hermanos, los hijos de Dios como tú y como yo. Y a ese Saulo de Tarso tan duro, y a que, ¿quién le predicaría a un hombre así? Un Bin Laden, alguien realmente que, o sea, te agarraba y te mataba, te mandaba preso. Si le predicabas a él, mucho más. Y aún así fue recibido a misericordia y fue perdonado. Y hay vasos de ira, como dice ahí. Dice que Dios soportó e hizo los vasos de ira. Ahora, hay una diferencia interesante aquí cuando dice, ¿y qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? No dice que Dios los preparó para destrucción, como luego también dice que sí preparó Él de antemano los vasos preparados para misericordia. El versículo 23 dice, dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, Dios preparó para su gloria los vasos de misericordia, es decir, nosotros, los que hemos recibido misericordia. Pero los vasos de ira, ¿quién los preparó? No dice que Dios los preparó. ¿Quiénes los preparó? Ellos mismos se prepararon. Es decir, nosotros éramos los vasos de ira por causa de nuestro pecado. Tú y yo. Porque, como ya leímos, hemos venido viendo en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Ni uno solo de nosotros puede plantarse delante de Dios y decir, no, yo soy realmente bueno.
El otro día hablaba con alguien y comentándole eso, decía, bueno, sí, está bien, pero yo ya la persona había reconocido que había ido preso, que había cometido delitos y todo, ¿no? Pero, bueno, sí, pero yo la dibujaba, ¿no? La dibujaba y dentro de su forma de ver, él era bueno. Está. Por más que había ido preso y todo, que había sido, no importa, pero él era bastante bueno. Bueno, vos y yo podemos tener nuestra justificación que puede servir solamente para nosotros mismos, para autoengañarnos, ¿no? Pero eso no es válido delante de Dios, no es ningún argumento, Dios no recibe eso, para nada. El pecado merece castigo. Y nosotros éramos esos vasos de ira, en principio. ¿Qué nos cambió en vasos de misericordia? Solamente al recibir la gracia y el perdón de Dios. Gracias a Dios por eso. Y bueno, hay muchas ramas que ante esto de la elección y todo cometen errores, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, bueno, si Dios tiene su elección, entonces yo ni le voy a predicar a alguien porque ya se va a salvar igual, ¿no? Eso es un error completo, garrafal. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. Si Dios te manda a hacerlo, hacelo, ya está, ¿no? Predicale a todos, ¿no? Como el Señor Jesús mandó. Ir por todo el mundo y predicar, hacer discípulos a toda criatura. No razones, no salgas de eso, haz lo que tenés que hacer. También hay otros que dicen, bueno, si hace la oración del pecador ya es salvo, ya está. Y no en esta iglesia, ¿verdad? Pero hay varios métodos de evangelismo que no es que sí que esté mal, pero había gente que salía con creo que era como un cubo o algo que le ayudaba para predicar el evangelio. Y nos decían, bueno, hoy salimos ahí y se convirtieron en 20, por ejemplo, ¿no? Está, bueno, buenísimo, gloria a Dios. ¿Qué pasó con esos 20? Nunca vinieron, o sea, ¿habrán sido salvos? Bueno, Dios sabe, ¿no? Pero no es por hacer una oración del pecador que la gente se convierte, ¿no? Es una obra de Dios en el corazón de la persona. Darle convicción de pecado, de justicia, de juicio. Dios tiene que orar en la persona. Como habíamos visto también, presentarle delante de Dios a las personas para que Dios haga esa obra. Nosotros tenemos que hablar, pero la mayor obra es la de Dios. Es la de Dios en la persona. Y si la persona no se arrepiente y cree de todo corazón, por más que ore y por más que pase al frente y por más que haga cosas, yo no sé con la actitud que la hizo, quizás sí, pero Dios tiene que orar y tiene que haber arrepentimiento y fe. Si no hay eso, la persona no deja de ser un vaso de ira para ser un vaso de misericordia. Ahora, no solamente pensamos en Jacob, que fue amado sin merecerlo, sino también en nosotros. Dios se regocija en salvar, en llamar a los que no merecen o a los que son desechados por el mundo. Como dice 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tú y yo somos esos vasos de misericordia que el mundo quizás había despreciado y desechado. Dicen, este no sirve, ya está. Bueno, Dios nos escogió y nos sacó de esa repisa de vasos de ira a la otra repisa gloriosa de vasos de misericordia. Y dice, para que nadie se jacte en su presencia. Aquellos que no merecían nada son a los que Dios les dio todo. Por gracia, por amor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también poníamos el ejemplo del apóstol Pablo, que él mismo dice, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto lo dice aquel perseguidor, asolador de la iglesia, Saulo de Tarso, aquel que fue detenido por el Señor mismo y llamado de ser un vaso de ira, merecedor de toda la ira y condenación de Dios, a ser ese vaso de misericordia. Y finalmente hacemos un llamado, como dice también, recién leímos, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros escuchamos el llamado de Dios y pasamos de ser vasos de ira a ser vasos de misericordia. ¿Cómo se comprende esa soberanía de Dios y se concuerda, combina con la elección humana? No sabemos, ni tampoco precisamos entenderlo, porque va más allá de nuestra comprensión. Tan solo podemos recordar la historia de Faraón, que él, siendo ese poderoso, arrogante, idólatra, que a su vez exigía adoración a sí mismo, elige endurecerse y dice, no, yo no voy a dejar, desconozco quién es Dios y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Bueno, él termina siendo aquel instrumento por el cual Dios mostró su gloria a todo el mundo. Él hizo sus elecciones, pero Dios está por sobre toda elección humana. Y Dios hace su propósito. ¿Cómo? No sabemos, no entendemos, ¿no? Uno es el plano humano, pero Dios ve las cosas de un plano divino. Y tenemos que llamar, como dice el llamado. Respondimos nosotros el llamado, gloria a Dios por eso. Pero el Señor sigue llamando y te sigue llamando. Y si hoy vos no podés estar seguro de a qué lugar vas, al cielo o al infierno después de morir, porque está establecido para los hombres morir una vez y después de eso el juicio. ¿Y qué pasa con ese juicio? Contigo. ¿Qué pasa contigo cuando comparezcas, cuando des la cara delante de Dios? Si hay alguno que no está seguro de eso, bueno, el Señor te está llamando. Hay un llamado, ¿no? Dios llama. Responde al llamado de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Mateo 9:13. Pues sí, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado es al arrepentimiento, en primer lugar. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te llama a descansar. ¿Descansar de qué? Del peso de tu pecado, especialmente del peso de tu pecado. Él es el que puede quitarlo de arriba de tus hombros. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El llamado es a tener realmente saciedad espiritual y realmente plenitud, y es más, ríos de agua viva saliendo de nuestro interior. No por lo que nosotros somos ni por lo que hacemos, sino porque quien vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que vive en nosotros. Y le recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, un poco para redondear todo, bueno, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como este interlocutor que decía, bueno, ¿por qué reprocha a Dios y por qué tal? Bueno, tengamos presente quiénes somos nosotros y adelante de quién estamos. Y confiemos en que en Dios no hay injusticia alguna. No somos nosotros quienes para pelear, altercar contra Dios. Dios tiene derecho. Dios tiene derecho. Es así, eso es lo que nos plantea. Dios tiene derecho de elegir, de tener misericordia, y nosotros no podemos reclamarle
nada. Prediquemos a los perdidos, para que dejen de ser esos vasos de ira y pasen a ser vasos de misericordia como somos nosotros. Y regocijémonos, porque nosotros somos los vasos de misericordia. Lo dio para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, tú y yo, hermano, tú y yo somos esos vasos de misericordia. Regocijar, gozate, alegrate. ¿Te tocaba lo mismo que Faraón? Sí, pero gloria a Dios. Somos vasos de misericordia. Estamos en la repisa de esos vasos preciosos que Dios tomó de ese barro podrido del pecado, nos limpió con la sangre del Cordero y nos puso en ese lugar glorioso, para gloria de su nombre y para poder cantarle esas alabanzas allí, que recordamos en el Apocalipsis. Gracias porque tú nos has redimido. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. En esta iglesia, en este tiempo y en la eternidad. Amén.